Hola, buenos días. Desde el antiguo convento de San Francisco de Medina de Rioseco. Hoy no nos encontramos en la catedral, hoy nos hemos desplazado a unos 45 kilómetros de Palencia para ver este antiguo convento de la Orden de los Franciscanos que se encuentra en Medina de Rioseco, un pueblo de la provincia de Valladolid, muy ligado a Palencia porque fue una localidad de la antigua diócesis de Palencia, hasta el año 1954-55. Bien, ¿qué podemos ver aquí en este convento? Vamos a relacionarlo con la Catedral de Palencia, con los distintos artistas que trabajaron tanto en la catedral como en el convento de San Francisco. Primero vemos la arquitectura, una arquitectura de la iglesia, de una nave, cubierto con bóvedas de crucería estrellada, que se debe a Juan Gil de Ontañón. Este convento se realizó arquitectónicamente a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, entre 1492 a 1520, y se atribuye su hechura, su ejecución a Juan Gil de Ontañón. Juan Gil de Ontañón, que fue el arquitecto que hizo el claustro de la Catedral de Palencia. El claustro de la Catedral de Palencia está hecho entre 1505 y 1516 y más o menos seguramente por esas fechas estuvo aquí también diseñando este magnífico convento. Fíjense en el cimborrio con esa bóveda estrellada tan magnífica, ¿no? O esas capillas entre contrafuertes que tienen un tipo de bóveda que se pueden ver en el claustro de la Catedral de Palencia, ese tipo de bóveda que no se cruza por el medio y que es un cuadrado. Bueno, pues tenemos al primer maestro, a Juan Gil de Ontañón, que trabaja en la Catedral de Palencia y también trabaja en este convento de San Francisco. Otro maestro o otros dos maestros que trabajan tanto en la Catedral de Palencia como en este convento son los hermanos Corral de Villalpando, oriundos de la localidad zamorana de Villalpando, antigua diócesis de León. En la Catedral de Palencia realizaron la capilla de los Reyes Magos, la capilla de San Pedro de los Reyes Magos, en torno a 1551-52, y aquí van a realizar esas magníficas tribunas, también de yeso, donde se asentaban los órganos. Vemos que hay dos, una y al otro lado del coro está la otra, ¿no? Como digo, servían para asentar los órganos. De 1536, o sea, son anteriores a la capilla de los Reyes de la Catedral de Palencia. Aquí van a trabajar mucho los Corral de Villalpando en Medina de Rioseco. Aquí al lado, en la iglesia de Santa María, pues realizan la fantástica capilla de los Benavente, que también está hecha poco antes de la capilla de la catedral. Vemos ese lenguaje tan fantasioso que tienen estos maestros, con grutescos, personajes fantásticos, como podemos ver ahí, y también hay imágenes religiosas, ¿no? Ahí podemos ver en esa tribuna al rey David tocando el arpa, y vemos ahí una serie como de delfines, personajes alados, bueno, un lenguaje manierista, muy extravagante y algo único. No hay pocas cosas en el Renacimiento español comparables en esta época como estas dos tribunas. Bien, y ahí tenemos el retablo mayor, un retablo mayor del 18esco, donde la imagen titular, la Virgen de la Esperanza, es de Luis Salvador Carmona, un escultor vallisoletano de Nava del Rey, muy, muy importante. Pero vamos a fijarnos en esos dos retablos pétreos que están a ambos lados del retablo, que es una auténtica maravilla. Todo esto se debe al cuarto almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez, personaje notable y es el gran promotor artístico de las obras que se encuentran en este convento, especialmente en estos dos retablos pétreos diseñados por Cristóbal de Andino, un rejero,
un rejero burgalés, que es el que va a hacer la reja de la capilla mayor, las 2 rejas que hay en la capilla mayor de la Catedral de Palencia, y que va a hacer también la reja de aquí, del convento de San Francisco, y que se encuentra actualmente en la iglesia de Santa María. Bueno, pues a él se debe estos 2 retablos, el diseño, aunque la ejecución se va a deber a Miguel de Espinosa, un escultor burgalés, discípulo de Diego de Siloé, que es el que va a realizar, por ejemplo, esos relieves. Ahí vemos ese relieve del llanto sobre Cristo muerto con ese Padre Eterno, o esa coronación de espinas, y también a Esteban Jamete, que es un escultor francés, un escultor itinerante, que realizará esa decoración escultórica que vemos a los lados, con candelieri, con grutescos, tanto en un machón como en el otro machón. Bueno, a Jamete y a Miguel de Espinosa se deben esas arquitecturas que fueron diseñadas por Cristóbal de Andino. Lo que más llama la atención, sin duda, son las imágenes que se cobijan. A la izquierda tenemos el grupo escultórico de San Jerónimo Penitente, hecho en barro cocido. Vemos que por las inclemencias que pasó este convento tras la desamortización, ha perdido la policromía y se ve el color del barro, ¿no? Unos barros hechos en 1537, las arquitecturas están hechas poco antes, en 1535, y el barro se debe a Juan de Juni, gran escultor francés, borgoñón, asentado primero en León, después ya Salamanca y finalmente en Valladolid. Estando en León, en 1537, hace estos grupos escultóricos. Este de San Jerónimo se puede ver perfectamente la influencia que tiene del Laoconte, esa escultura helenística del siglo I a.C., que se conserva en Roma y que fue redescubierta en 1506 y que va a influir a muchos maestros, ¿no? Como Juan de Juni. Juan de Juni no sabemos si estuvo en Italia, parece ser que más bien conoce lo italiano a través de estampas, a través de modelos o por escultores italianos que estuvieron en Francia, ¿no? Pero esa idea de esa musculatura del santo penitente con esa cabeza hacia arriba y esa boca entreabierta derivan del Laoconte, ¿no? Bueno, vemos en un lateral al león que simboliza a San Jerónimo con el capelo, y al otro lado, bueno, ahí vemos la calavera y un libro que sería la Vulgata, que es la traducción al latín de la Biblia que hizo este padre de la Iglesia. Y vamos a ver el siguiente barro que está en el otro retablo, que es el martirio de San Sebastián. Un grupo escultórico también exquisito, y en este caso sí conserva la policromía. Vemos que tanto en el grupo del San Jerónimo como el de San Sebastián son imágenes, son composiciones muy simétricas, muy propias del Renacimiento clásico. Sin embargo, las imágenes independientes son imágenes manieristas, muy movidas, muy dinámicas, con esas composiciones helicoidales, ¿no? Como haciendo forma de hélice o con esas posturas inestables, como se pueden ver en este grupo, ¿no? Vemos cómo flanqueando a San Sebastián hay 2 soldados, uno vestido de forma civil, digamos, y otro vestido a la romana, con una coraza romana, una imagen espectacular, ¿no? Bien, se ha relacionado con esta imagen de este personaje calvo, se ha relacionado con el personaje calvo que se encuentra en el baptisterio de Florencia, que hace Rusticci, un discípulo de Leonardo, y también se ha relacionado con el Habacuc de Donatello. Aquí se puede ver muy bien esa simetría propia del Renacimiento clásico y las imágenes movidas propias del manierismo. Vamos a acercarnos para ver detalles. En la Catedral de Palencia no tenemos nada de Juan de Juni, en la provincia sí, en la provincia en Capilla, es un pueblo de Tierra de Campos que perteneció al Obispado de León, tenemos una Virgen,
una Virgen blanca, o por ejemplo en Becerril de Campos también hay una Virgen con el Niño, o en Castillo de Don Juan hay un Cristo crucificado. Vemos esa imagen tan potente, todo esto muy bien moldeado, hecho en barro, algo también único en esta época, en el Renacimiento español, y lo tenemos aquí en Río Seco. Hay imágenes también de barro en la Catedral de Sevilla, un poco anteriores, pero es algo único. Vemos ahí esa imagen de San Sebastián con las flechas y esa fuerza que tiene este personaje calvo. Vamos a ver un poco la decoración que haría Esteban Jamet, este escultor francés, o esas imágenes de los tímpanos, esa Virgen con el Niño, que sería de Miguel de Espinosa, de este discípulo de Diego de Siloé. Y vamos a concluir ya con estas imágenes orantes que pertenecen a la mujer de el almirante de Fadrique Enríquez, el almirante de Castilla, Ana de Cabrera, y su hermana Isabel. Imágenes orantes que se anticipan a los orantes que hacen después los Leoni en el Escorial, y realizados también por Cristóbal de Andino, este rejero burgalés, que es el que hizo la reja de este convento y que hizo la reja también de la catedral, de la capilla mayor de la catedral de Palencia. Vamos a hacer unos planos para que vean estas. Ahí lo pueden ver, hechos en bronce, dorado y policromado. Algo único. El almirante buscaba siempre la exquisitez, como hemos podido ver en estos orantes o en esos barros de Juni o en esos retablos pétreos, ¿no? Bueno, pues, sin más, nos despedimos desde este convento de San Francisco de Medina Río Seco, invitándoles a que se acerquen a ver estas maravillas y también para que vean la Catedral de Palencia.